Escribe en los comentarios desde qué país nos ves. No olvides suscribirte y darle like al video. Imaginen una fría y neblinosa noche en el Londres victoriano. Un agente de policía, patrullando las silenciosas calles de Finchley, percibe un hedor nauseabundo que emana de una modesta casa de campo. Dentro, bajo las tablas sueltas del suelo, descubre un horror inimaginable. Los pequeños cuerpos de bebés envueltos en harapos. Este no era un caso aislado, sino el epicentro de una red de muerte orquestada por dos mujeres que se presentaban como salvadoras de niños no deseados. Hoy desenterramos la escalofriante historia de Annie Walters y Amelia Sachs, las infames granjeras de bebés, y exploramos la oscuridad que se escondía detrás de sus sonrisas maternales. En los anales del crimen británico, pocos nombres evocan un escalofrío tan profundo como los de Annie Walters y Amelia Sachs. Pero antes de ser los monstruos de los titulares, las granjeras de bebés de Finchley fueron simplemente niñas, cuyas infancias se perdieron en las brumas de la Inglaterra eduardiana, un mundo de rígidas jerarquías y sombrías desigualdades. Para entender la oscuridad que desataron, debemos buscar sus raíces en la tierra yerma de sus primeros años. Annie Walters nació en la miseria. Su mundo era el hollín de las fábricas y el barro perpetuo de las calles sin pavimentar de un distrito industrial. Hija de nadie importante, aprendió pronto que la supervivencia era una batalla silenciosa y solitaria. El hambre era una compañera constante y el afecto una moneda que nunca tuvo. En sus ojos infantiles no había inocencia, sino una calculadora observación. Veía la brutalidad de la vida, la facilidad con que los débiles eran aplastados, y aprendió a endurecer su corazón como un escudo. No recordaba el calor de un abrazo materno, solo la necesidad implacable de asegurarse su propio lugar, por pequeño que fuera, en un mundo que no le ofrecía nada. La suya fue una infancia de silencios, de observar desde las sombras, forjando una voluntad de hierro y un desprecio absoluto por la fragilidad humana. Amelia Sachs, por otro lado, creció en el lado opuesto de la misma moneda de hipocresía social. Su familia pertenecía a la baja clase media, un estrato obsesionado con la apariencia de respetabilidad. Su hogar no era un refugio de amor, sino un teatro donde cada gesto estaba coreografiado para impresionar a los vecinos. Su padre, un hombre de piedad ostentosa y crueldad privada, y su madre, una mujer consumida por la amargura de sus ambiciones frustradas, le enseñaron a Amelia la lección más importante de su vida. La verdad no importa, solo lo que la gente cree que es verdad. Aprendió a sonreír mientras sentía desprecio, a recitar las escrituras mientras su mente albergaba pensamientos impíos. Dominó el arte de la manipulación, convirtiéndose en una experta en leer los deseos y miedos de los demás para usarlos en su beneficio. Mientras Annie aprendía a sobrevivir con la fuerza bruta de la necesidad, Amelia aprendía a prosperar a través del engaño sutil. Dos niñas, dos mundos, pero unidas por un vacío emocional común y una creciente convicción de que las reglas de la sociedad eran para otros, para los tontos y los débiles. Sin saberlo, el destino ya estaba tejiendo los hilos que unirían sus caminos, preparando el escenario para una de las alianzas más siniestras que Londres jamás conocería. Al llegar a la edad adulta, tanto Annie como Amelia entendieron que el matrimonio era la única vía de escape y ascenso social disponible para una mujer de su tiempo. Sin embargo, para ellas no era un pacto de amor, sino una maniobra estratégica, una herramienta para construir la fachada que necesitaban.
Sus elecciones de marido revelaron la naturaleza fundamental de sus personalidades. Annie, la pragmática, se casó con un hombre mayor, el señor Walters, un comerciante de carácter dócil y salud frágil. Él le ofreció un techo, un apellido respetable y, lo más importante, una falta total de escrutinio. Su matrimonio era un desierto emocional, un acuerdo tácito de convivencia donde ella manejaba el hogar con una eficiencia férrea, mientras su espíritu anhelaba algo más: poder y autonomía financiera. El señor Walters, ciego a la ambición que ardía tras los ojos tranquilos de su esposa, se convirtió en el primer peón en el juego de Annie, un pilar involuntario para la respetabilidad que ella estaba construyendo, ladrillo a ladrillo. Amelia, la maestra del engaño, eligió a su pareja con aún más astucia. El señor Sachs era un hombre con un buen nombre, pero con una voluntad débil y una tendencia a la autocompasión. Amelia lo sedujo con una actuación magistral de devoción y dulzura, presentándose como el ancla que su vida sin rumbo necesitaba. Una vez casados, lo envolvió en una red de control psicológico, manejando sus finanzas, sus relaciones sociales y hasta sus pensamientos. Hacia el exterior, eran la imagen de la piedad y la felicidad conyugal. Amelia se convirtió en una figura prominente en la iglesia local, su voz siempre la más dulce en el coro, su mano siempre la primera en ofrecer una donación caritativa. Era un disfraz perfecto. El destino las unió en una de esas reuniones de la Sociedad de Damas de la Iglesia. Fue un encuentro de reconocimiento mutuo. En la sonrisa forzada de Amelia, Annie vio la misma hambre que sentía. En la mirada calculadora de Annie, Amelia percibió una falta de escrúpulos que igualaba a la suya. No necesitaron muchas palabras. En las conversaciones susurradas durante el té y los pasteles, entre chismes sobre los vecinos y planes para la próxima venta de caridad, sentaron las bases de su sociedad. Descubrieron que compartían un profundo desprecio por el mundo que las había subestimado y un deseo voraz de tomar lo que creían que les pertenecía. La respetabilidad que habían construido a través de sus matrimonios no era el objetivo final, era simplemente el escenario perfectamente decorado, sobre el cual planeaban representar su verdadera y terrible obra. En la asfixiante moralidad de la Inglaterra eduardiana, una mujer soltera que se quedaba embarazada enfrentaba una condena social absoluta. Era una paria, despojada de su reputación, su trabajo y, a menudo, de su familia. Esta desesperación colectiva creó un mercado oscuro, un submundo de soluciones clandestinas para problemas inconvenientes. Fue en este terreno fértil de vergüenza y secreto donde Annie Walters y Amelia Sachs vieron no una tragedia humana, sino una oportunidad de negocio sin explotar. Su plan era tan simple como diabólico. Amelia, con su encanto cultivado y su aire de piedad, sería el rostro de la operación. Redactó un anuncio cuidadosamente formulado y lo publicó en las páginas de varios periódicos de Londres, escondido entre ofertas de remedios y servicios domésticos. El texto era un modelo de eufemismo y falsa compasión. Hogar discreto y afectuoso para infantes nacidos en circunstancias desafortunadas. Una dama de buena posición se ofrece a facilitar una adopción amorosa en una familia adinerada. Se requiere una tarifa única para asegurar el futuro del niño. La dama de buena posición era, por supuesto, Amelia. La tarifa, que oscilaba entre 30 y 50 libras, una suma exorbitante para la época, a menudo el total de los ahorros de una vida, era el verdadero objetivo. Alquilaron una modesta casa en Finchley, una zona lo suficientemente respetable
como para no levantar sospechas. Annie, con su ojo para el detalle práctico, se encargó de la logística. La casa se mantuvo impecablemente limpia, al menos en las habitaciones que las posibles clientas verían. Había cunas recién pintadas y mantas tejidas a mano, todo parte de una cuidada puesta en escena. Cuando una joven aterrorizada y embarazada llamaba a su puerta, era recibida por la sonrisa tranquilizadora de Amelia. Les servía té, les hablaba en susurros compasivos, les prometía un futuro brillante para sus hijos no deseados. Les aseguraba que su secreto estaría a salvo y que su bebé sería criado en el lujo y el amor. Para estas mujeres, atrapadas en una situación sin salida, Amelia parecía un ángel de la misericordia. Pagaban la tarifa con lágrimas de gratitud, entregando no solo su dinero, sino también a sus hijos, creyendo en la promesa de una vida mejor. No podían saber que estaban entregando a sus bebés a un destino mucho peor que la pobreza. Con la partida de la primera madre y el pago seguro en su poder, Annie y Amelia se miraron en el silencio de la casa. En sus manos no solo tenían a un recién nacido indefenso, sino la prueba de que su concepto funcionaba. La promesa se había hecho, el dinero se había cobrado, y ahora la mentira comenzaba a respirar. El primer bebé, un niño al que llamaremos Thomas, no era para ellas un ser humano, sino un producto, la mercancía que finalizaba la transacción. La promesa de una familia adinerada había sido una ficción desde el principio. No había ninguna lista de espera de padres adoptivos, ninguna gestión legal, solo el dinero contante y sonante guardado en una caja de seguridad. La realidad de su empresa se hizo presente con una crudeza brutal en las horas y días que siguieron. Thomas lloraba. Lloraba por hambre, por frío, por el consuelo de un abrazo que nunca llegaría. Sus llantos agudos perforaban la atmósfera de respetabilidad que Amelia había construido con tanto esmero, una alarma constante que amenazaba con alertar a los vecinos y desmoronar su fachada. La molestia inicial pronto se convirtió en un problema logístico. La leche costaba dinero, los pañales requerían lavado, y el cuidado constante era un trabajo tedioso, que ninguna de las dos estaba dispuesta a realizar. Habían previsto el beneficio, pero no la carga. En las primeras semanas intentaron la negligencia. Dejaban a Thomas solo durante horas, alimentándolo con una mezcla aguada de leche y melaza, a veces con una gota de láudano para inducir un sueño comatoso. Esperaban que la naturaleza siguiera su curso, que el niño simplemente se apagara, convirtiéndose en una víctima anónima de la alta tasa de mortalidad infantil de la época. Pero Thomas se aferraba a la vida con una fuerza inesperada. Sus llantos, aunque más débiles, persistían. Fue Annie, la pragmática endurecida por una vida de crueldad, quien pronunció lo impensable. «No podemos arriesgarnos», dijo una noche, mientras el llanto del bebé se filtraba desde la habitación de arriba. «Cada día que pasa es un riesgo. Un médico, un vecino curioso, todo se acabaría». Amelia, cuyo horror no provenía de la moralidad, sino del miedo a ser descubierta, se resistió al principio. Matar era un acto sucio, visible, difícil de ocultar, pero la lógica fría de Annie era innegable. El niño era la única prueba viviente de su fraude. Era un cabo suelto. En una noche sin luna, tomaron la decisión final. No hubo un arrebato de ira, sino una ejecución fría y metódica. No detallaremos el acto en sí, basta con decir que fue rápido, eficiente y silencioso. El silencio que llenó la casa después fue más ensordecedor que cualquier llanto. Habían cruzado un umbral del que no había retorno.
El miedo inicial fue reemplazado por una extraña sensación de poder. Habían enfrentado un problema y lo habían eliminado. Bajo el manto de la oscuridad, cavaron un pequeño agujero en el rincón más alejado del jardín, junto al muro de piedra. Envolvieron el pequeño cuerpo en un saco de arpillera y lo depositaron en la tierra fría. Mientras Annie apisonaba la tierra con la pala, ambas supieron, sin necesidad de decirlo, que no sería la última tumba que cavarían en ese jardín. El engranaje de la maquinaria mortal de Amelia Sachs y Annie Walters era tan simple como aterrador. Su método, perfeccionado con una frialdad industrial, comenzaba en las columnas de anuncios de los periódicos locales. Con frases cuidadosamente elaboradas, ofrecían un refugio, una solución discreta para jóvenes en apuros. Se presentaban como un hogar de acogida, un lugar donde un niño no deseado podría encontrar una familia amorosa por una tarifa única y considerable, generalmente entre 10 y 30 libras. Una suma que para una madre soltera y trabajadora representaba meses de salario, un sacrificio monumental hecho con la esperanza de un futuro mejor para su hijo. Una vez que una madre desesperada respondía al anuncio, se organizaba un encuentro. Amelia Sachs, con su semblante severo pero aparentemente compasivo, solía ser la cara de la operación. Se reunía con la mujer en lugares discretos, un banco en un parque, una sala de espera en una estación de tren. Allí, escuchaba la historia de la madre, ofrecía palabras de consuelo y aseguraba que el niño estaría en buenas manos. El dinero se intercambiaba, a menudo junto con un pequeño ajuar de ropa de bebé. Era una transacción comercial que sellaba un pacto de muerte. La madre, aliviada y rota por la pena, se despedía de su hijo para siempre, creyendo que le había dado una oportunidad. Pero no había familias adoptivas. No había un futuro brillante. Una vez que el bebé estaba en su poder, comenzaba la fase final. La herramienta elegida era el clorodino, un medicamento de venta libre en la época, una potente mezcla de láudano, cannabis y cloroformo. Comercializado como un remedio para la tos y la diarrea, en las manos de Sachs y Walters se convertía en un veneno letal. Una dosis cuidadosamente administrada, a menudo mezclada con leche en un biberón, sumía al infante en un sueño profundo del que nunca despertaría. El método era rápido, silencioso y, trágicamente, difícil de detectar para un médico poco suspicaz que pudiera certificar la muerte por convulsiones o debilidad congénita. Era un sistema eficiente, rentable y desprovisto de toda humanidad. Para comprender la red de Sachs y Walters, debemos mirar más allá de las perpetradoras y enfocar la luz en las sombras donde vivían sus víctimas indirectas, las madres. En la rígida sociedad victoriana, la maternidad fuera del matrimonio era más que un escándalo, era una sentencia. Para una mujer de clase trabajadora, una sirvienta, una obrera de fábrica, un embarazo ilegítimo significaba la ruina instantánea. Significaba la pérdida de su trabajo, el ostracismo de su familia y la condena de la sociedad. Se enfrentaban a un futuro desolador, sin red de seguridad social, sin refugios y con la amenaza inminente del asilo para pobres, la temida workhouse, un destino peor que la muerte para muchos. Estas mujeres no eran monstruos desalmados que abandonaban a sus hijos. Eran prisioneras de su tiempo, atrapadas en una jaula de moralidad hipócrita y desesperación económica. La decisión de entregar a su hijo no nacía de la falta de amor, sino de un cálculo agonizante. ¿Qué vida podía ofrecerle a un niño sin techo, sin trabajo y sin un apellido respetable? El anuncio en el periódico de una tal
señora Walters o señora Sachs, aparecía como un faro en la más oscura de las noches. Ofrecía una salida, una promesa casi demasiado buena para ser verdad. Una familia adinerada y sin hijos, ansiosa por dar amor y oportunidades. La tarifa exigida era exorbitante, a menudo todo lo que poseían. Pero ¿qué precio era demasiado alto para la salvación de su hijo y la suya propia? En la transacción, estas mujeres depositaban no solo su dinero, sino también su fe, su esperanza y el peso de su secreto. Se convencían a sí mismas de que estaban tomando la decisión más amorosa posible, dadas las circunstancias imposibles. Se aferraban a la imagen de su bebé, creciendo feliz en un hogar estable, una fantasía que les permitía seguir adelante. Eran el combustible involuntario del motor de la muerte de Finchley, sus tragedias personales convertidas en la materia prima de un negocio despreciable. Desde el exterior, las residencias ocupadas por Annie Walters y Amelia Sachs en el suburbio londinense de Finchley no revelaban nada de los horrores que se escondían tras sus puertas. Eran casas modestas, de ladrillo, indistinguibles de las de sus vecinos. En Danbury Street o en Hereford Road, la vida parecía transcurrir con una normalidad mundana. Se veían cortinas en las ventanas, quizás una maceta en el alféizar. Pero para aquellos que, sin saberlo, entregaban a sus hijos en ese umbral, la casa representaba la última visión de su descendencia. En el interior, la fachada de respetabilidad se desmoronaba. El aire era pesado, impregnado de un olor agrio y persistente a leche rancia, ropa sucia y el inconfundible tufo químico del clorodino. Lejos de ser un hogar cálido y acogedor, el ambiente era de una negligencia escalofriante. Los bebés no eran acunados ni cuidados, eran almacenados. A menudo confinados en una sola habitación, yacían en cunas improvisadas o incluso en cajas de madera, con poca o ninguna atención. El silencio era la característica más inquietante. Un hogar con múltiples infantes debería haber estado lleno de llantos, balbuceos y risas. Pero en la casa de las cuidadoras reinaba una quietud antinatural. Era el silencio inducido por el láudano, un letargo químico que mantenía a los bebés dóciles y tranquilos en su lento camino hacia la muerte. No había juguetes, ni móviles de colores, ni el más mínimo atisbo de la ternura que un niño necesita. El único consuelo que recibían era el biberón, que no ofrecía nutrición, sino olvido. Este entorno no era simplemente un lugar de paso, era la cámara de ejecución. Cada elemento, desde la falta de calefacción hasta la escasa alimentación, contribuía al debilitamiento de los pequeños cuerpos, haciendo que la dosis final de veneno pareciera una consecuencia de una debilidad natural. La casa de Finchley era un escenario cuidadosamente gestionado para el asesinato. Un teatro macabro donde la vida se extinguía sistemáticamente, habitación por habitación, mientras el mundo exterior seguía su curso, ajeno al matadero de inocentes que operaba en su seno. El éxito del negocio de Annie Walters y Amelia Sachs dependía enteramente de su capacidad para mantener una fachada de normalidad y decencia. Eran maestras del engaño, interpretando los papeles que la situación requería con una habilidad camaleónica. Para los vecinos, eran simplemente dos mujeres de mediana edad, quizás un poco reservadas, que se ganaban la vida cuidando niños. La constante llegada y partida de bebés podía explicarse fácilmente. Eran un hogar de paso, una agencia de adopción informal que conectaba a niños necesitados con familias ansiosas. Esta tapadera les proporcionaba el anonimato necesario para operar a plena vista. Amelia Sachs, en particular,
cultivaba una imagen de matrona severa pero justa, una mujer de negocios que no toleraba tonterías. Su apariencia imponente y su comportamiento directo podían interpretarse como profesionalismo, inspirando una extraña forma de confianza en las aterrorizadas madres que acudían a ella. Annie Walters, por otro lado, parecía ser la socia más maleable, a menudo asumiendo el papel de la enfermera o la cuidadora directa. Juntas, formaban un equipo que cubría todas las bases de la manipulación psicológica. Mentían con una facilidad pasmosa. Inventaban historias elaboradas sobre las familias adineradas que esperaban ansiosamente a los bebés, describiendo hogares lujosos en el campo, llenos de amor y oportunidades. Estas ficciones no solo tranquilizaban a las madres, sino que también servían para justificar las altas tarifas que cobraban. El dinero, insistían, era para cubrir los gastos legales y asegurar el futuro del niño. En su propia mente, la justificación de sus actos probablemente era una mezcla tóxica de codicia y deshumanización. Veían a los bebés no como seres humanos, sino como mercancías, problemas que debían ser eliminados a cambio de un beneficio. Cualquier atisbo de culpa era sofocado por la lógica fría del comercio. Eran empresarias de la muerte, y cada transacción exitosa reforzaba su creencia en su propia astucia. Pero esta doble vida, este delicado equilibrio entre la apariencia y la monstruosa realidad, era intrínsecamente frágil. Cada nuevo bebé, cada madre con el corazón roto, cada vecino curioso, era un riesgo potencial. La fachada, construida con mentiras y secretos, comenzaba a mostrar grietas invisibles, amenazando con derrumbarse y exponer la indecible verdad que ocultaba. El verano de 1895 en Finchley fue inusualmente opresivo. Una densa capa de humedad se aferraba a las calles de adoquines y a las modestas fachadas de ladrillo, amplificando cada sonido, cada aroma. Y en la calle Mayo, un aroma en particular comenzaba a imponerse sobre el olor a carbón y a lluvia inminente. Al principio, los vecinos lo descartaron. En una Londres que aún luchaba con la sanidad pública, los olores desagradables eran parte del tejido de la vida cotidiana. Podría ser un desagüe atascado, basura en descomposición, quizás un animal muerto atrapado bajo un porche. Pero este olor era diferente. Tenía una cualidad dulzona y enfermiza, una nota penetrante de podredumbre orgánica que se adhería a la parte posterior de la garganta y se negaba a desaparecer. Provenía, sin lugar a dudas, de la propiedad ocupada por las dos mujeres de apariencia respetable, Annie Walters y Amelia Sachs. A medida que los días se convertían en semanas, el hedor se intensificaba, volviéndose una presencia casi física. Las ventanas vecinas se cerraban herméticamente, a pesar del calor sofocante. Las madres llamaban a sus hijos para que entraran, apartándolos del invisible miasma que se cernía sobre el jardín de las dos mujeres. La sospecha, como una mala hierba, comenzó a echar raíces en la mente de la comunidad. Las conversaciones en voz baja en el mercado, las miradas furtivas hacia la casa al pasar. ¿Qué podría causar un olor tan persistente y vil? Las excusas iniciales se desvanecieron, reemplazadas por una inquietud profunda y sin nombre. La fachada de normalidad que Walters y Sachs habían construido con tanto esmero comenzaba a agrietarse bajo la presión de algo tan intangible como un olor. Era el hedor del secreto, de la corrupción oculta a plena vista. Los vecinos no sabían qué se escondía detrás de esa puerta, pero su instinto primario les gritaba que algo estaba terriblemente mal. Era solo cuestión de tiempo antes de que la curiosidad de alguien, o su desesperación, venciera al miedo
y a la cortesía victoriana, y decidiera finalmente llamar a la puerta, o peor aún, a las autoridades. La queja formal no provino de un vecino indignado, sino de un evento aparentemente ajeno. El agente de policía Thomas Curry realizaba su ronda habitual por el distrito de Finchley, un recorrido monótono de calles familiares y rostros conocidos. Su atención fue captada no por el olor, al que ya se había acostumbrado a la distancia, sino por un pequeño bulto de tela de arpillera abandonado torpemente cerca de un seto, a pocos metros de la propiedad de Walters y Sachs. En una ciudad donde los desechos eran comunes, esto normalmente no habría merecido una segunda mirada. Sin embargo, algo en la forma en que estaba atado, con una cuerda de sisal barata pero firme, despertó su instinto. Parecía deliberadamente oculto, pero con prisa. Con la punta de su porra, el agente Curry empujó el paquete. Pesaba más de lo que sugería su tamaño. Deshaciendo el nudo con dedos vacilantes, apartó las capas de tela áspera. Lo que encontró dentro no era basura doméstica. Eran los restos inequívocos de un infante. El cuerpo era diminuto, casi esquelético, y había sido tratado con una sustancia química cáustica, probablemente cal viva, en un burdo intento de acelerar la descomposición y enmascarar el olor. El horror de la situación golpeó a Curry con la fuerza de un golpe físico. Esto no era un entierro desafortunado, o un niño nacido muerto y abandonado por una madre desesperada. La presencia del químico apuntaba a algo mucho más siniestro, a un intento calculado de ocultar un crimen. El paquete era un mensaje macabro, una pieza de un rompecabezas que apenas comenzaba a formarse. El olor que emanaba de la casa cercana, de repente adquirió un significado nuevo y aterrador. Ya no era una molestia sanitaria. Era el hedor de la muerte deliberada. El agente Curry, con el corazón martilleando contra sus costillas, envolvió cuidadosamente su hallazgo y supo que tenía en sus manos el primer hilo tangible. Un hilo que, si tiraba de él, podría desentrañar una pesadilla mucho más allá de su comprensión. Armados con el espantoso descubrimiento del agente Curry y las crecientes quejas de los vecinos, los inspectores de la Policía Metropolitana obtuvieron una orden de registro para la propiedad de la calle Mayo. Al llegar, fueron recibidos en la puerta por Amelia Sachs, cuya compostura era tan gélida como desconcertante. Negó tener conocimiento de cualquier paquete o de cualquier olor inusual. Su rostro una máscara de ofendida inocencia. Pero el hedor dentro de la casa era abrumador. Una confirmación nauseabunda de que estaban en el lugar correcto. La inspección inicial del interior reveló poco. La casa estaba modestamente amueblada, aunque descuidada. La verdadera investigación comenzó en el pequeño y descuidado jardín trasero. El inspector George Moore, un veterano con ojos que habían visto la depravación de Londres, notó de inmediato las irregularidades en el terreno. Había múltiples parches de tierra recién removida, demasiado pequeños para ser semilleros y distribuidos sin ton ni son. No había lógica agrícola en ello. Ordenó a sus hombres que trajeran palas. La primera palada de tierra húmeda y arcillosa liberó una oleada aún más intensa del olor fétido. A menos de un pie de profundidad, la pala golpeó algo blando. Con cuidado, los oficiales cavaron con sus manos, desenterrando otro bulto envuelto en tela, similar al que encontró Curry. Y luego, a pocos metros de distancia, encontraron otro. Y otro más. El jardín, bajo su fina capa de césped y malas hierbas, era un cementerio, una fosa común para los no deseados, los invisibles. A medida que avanzaba la tarde, la magnitud del horror se hizo evidente.
Los cuerpos eran pequeños, algunos apenas más que recién nacidos. Cada paquete desenterrado era un golpe silencioso, una vida anónima extinguida y descartada como basura. Los rostros de los curtidos policías se endurecieron. Sus movimientos se volvieron mecánicos para protegerse de la atrocidad que estaban desenterrando. El sol comenzó a ponerse sobre Finchley, proyectando largas sombras sobre el jardín profanado, mientras las figuras de los policías seguían cavando, sin saber cuántos secretos más guardaba esa tierra maldita. La policía local de Finchley se vio superada en cuestión de horas. El descubrimiento de 3 cuerpos de bebés en un solo jardín ya era un escándalo. Cuando el recuento ascendió a 5 y luego a 7, con la posibilidad de más, el caso se transformó en un asunto de importancia nacional. La noticia voló por el telégrafo hasta la sede de la Policía Metropolitana. Esto no era un crimen pasional ni un acto de desesperación individual. La escala y la metodología sugerían una operación organizada, una empresa de asesinato. Inmediatamente, el caso fue transferido a la División de Investigación Criminal, más conocida por el público como Scotland Yard. El inspector jefe Henry Moore, un hombre cuya reputación de tenacidad y meticulosidad le precedía, fue asignado para dirigir la investigación. Al llegar a la calle Mayo, la escena lo recibió con una solemnidad sombría. El jardín estaba acordonado, convertido en un sitio de excavación arqueológica del horror. Pequeños marcadores blancos salpicaban el césped, cada uno representando una vida robada. Annie Walters y Amelia Sachs ya estaban bajo custodia, separadas en celdas de la comisaría local. Los informes iniciales las describían como desafiantes y serenas, negando cualquier implicación con una calma antinatural que helaba la sangre. Moore comprendió de inmediato que no estaba tratando con madres desesperadas, sino con depredadoras. La prensa, atraída por el olor a escándalo como tiburones a la sangre, ya había acuñado un término para ellas: las granjeras de bebés de Finchley. El apodo era pegadizo y monstruoso, capturando la imaginación pública y convirtiendo el caso en una sensación nacional. La tarea de Moore era monumental. No solo debía probar la culpabilidad de las 2 mujeres más allá de toda duda, sino también desentrañar toda su red. ¿Cuántas madres les habían entregado a sus hijos? ¿Cuántas víctimas más había, quizás enterradas en otros jardines, arrojadas a otros ríos? La Casa de las Hienas, como un periódico las llamó, había comenzado oficialmente, y toda la nación observaba, horrorizada, esperando justicia. La niebla de Finchley, espesa y opresiva como los secretos que ocultaba, no pudo disimular por más tiempo la actividad febril que rodeaba el número 27 de East End Road. El inspector Davis, con el rostro marcado por semanas de insomnio y una obsesión casi febril, sentía que el final estaba cerca. La pieza clave había llegado de la fuente más inesperada: un farmacéutico local, un hombre meticuloso que registraba todas sus ventas. Había notado las compras recurrentes y en grandes cantidades de Godfrey's Cordial por parte de la señora Sachs, un opiáceo comúnmente usado para calmar a los bebés, pero en esas cantidades, mortal. Era la prueba tangible que vinculaba la sospecha con la química de la muerte. La mañana del 12 de octubre de 1898, el aire estaba cargado de una tensión palpable. Davis y un pequeño equipo de agentes de paisano se apostaron en las esquinas, observando la casa que se había convertido en el epicentro de su investigación. No hubo estruendo ni un asalto dramático. La entrada fue silenciosa, casi anticlimática. Un agente llamó a la puerta con una excusa mundana. Cuando Amelia Sachs abrió,
Su rostro no mostró sorpresa, sino una fría y calculada irritación. Annie Walters fue encontrada en el salón, meciendo una cuna vacía con una sonrisa ausente. La reacción de ambas mujeres heló la sangre de los oficiales más veteranos. No hubo pánico, ni negaciones, ni lágrimas, solo un silencio desafiante. Amelia se limitó a observar a los hombres mientras registraban su hogar, sus ojos oscuros como pozos sin fondo. Annie, por su parte, parecía estar en otro mundo, desconectada de la cruda realidad que se derrumbaba a su alrededor. Fue en el sótano, donde la magnitud del horror finalmente se materializó. El olor, una mezcla nauseabunda de descomposición y productos químicos, golpeó a los policías como un muro. Cajas de madera, maletas viejas, todas selladas. Davis no necesitó abrirlas para saber lo que contenían. Mientras las sacaban esposadas, los vecinos se asomaban por las ventanas, sus rostros una mezcla de incredulidad y terror. Las dos mujeres, las amables granjeras de bebés, caminaron hacia el carruaje policial con la cabeza alta, dejando tras de sí una casa que ya no era un hogar, sino un mausoleo del silencio. El Old Bailey nunca había presenciado un silencio tan profundo. La sala del tribunal, abarrotada hasta el último rincón con periodistas, curiosos y miembros de la alta sociedad londinense, contenía la respiración. En el banquillo de los acusados, Annie Walters y Amelia Sachs se sentaban erguidas, dos estatuas de indiferencia vestidas de luto. Annie, con un velo ligero que no lograba ocultar una mueca que algunos interpretaron como desdén. Amelia, impasible, con la mirada fija en el juez, como si el procedimiento fuera un mero inconveniente en su día. El fiscal de la corona, Sir Reginald Harrow, un hombre cuya reputación se basaba en su lógica implacable y su retórica mordaz, se levantó lentamente. Su discurso de apertura no fue un ataque furioso, sino una disección metódica y escalofriante del mal. No las llamó monstruos, las llamó empresarias, empresarias de la muerte. Con una voz que resonaba en la madera oscura del tribunal, Harrow comenzó a tejer la red de evidencia. Detalló los anuncios en los periódicos, las cartas con promesas vacías, los recibos de pagos que eran, en efecto, sentencias de muerte. Presentó los registros del farmacéutico, las dosis letales de Láudano y Godfrey's Cordial, compradas con una regularidad escalofriante. Habló de un sistema, una máquina perfectamente engrasada, para convertir la desesperación de jóvenes madres en beneficio económico, donde los bebés no eran más que un subproducto desechable. La defensa, a cargo de un joven y abrumado abogado de oficio, intentó pintar a las mujeres como víctimas de las circunstancias, cuidadoras bien intencionadas que se vieron superadas. Pero sus palabras sonaban huecas ante el peso de la acusación. El momento culminante del primer día llegó cuando Harrow presentó la prueba número 1, un pequeño vestido de bautizo de encaje, encontrado en una de las maletas del sótano. Estaba manchado y desgarrado. Harrow lo sostuvo en alto, permitiendo que el jurado y la galería lo observaran. Dijo con una calma aterradora, no es el atuendo de un niño cuidado, es el sudario de un secreto. En ese instante, la fría compostura de Annie pareció flaquear por primera vez. Un temblor casi imperceptible recorrió su cuerpo. La sala permaneció en un silencio sepulcral, comprendiendo que no estaban juzgando un crimen, sino mirando directamente al abismo. Si el discurso de la fiscalía fue el esqueleto del caso, los testimonios de las madres fueron su corazón roto y sangrante. Una a una subieron al estrado, mujeres de todas las clases sociales,
unidas por un mismo estigma y una misma tragedia. Eran sirvientas, trabajadoras de fábrica, e incluso hijas de familias respetables, todas enfrentadas a la ruina social que suponía un hijo ilegítimo en la Inglaterra victoriana. Sus voces, al principio temblorosas, ganaban fuerza a medida que relataban sus historias, llenando el solemne tribunal con el eco de su desesperación. Eleanor Vance, una joven costurera, describió con lágrimas en los ojos cómo Annie Walters le había asegurado que su pequeño Thomas crecería en una casa de campo, con aire fresco y amor. Le mostró cartas falsas de una supuesta familia adoptiva adinerada. Me dijo que era la mejor, la única oportunidad para él, sollozó Eleanor. Pagué cada chelín que tenía. Pagué por su felicidad, y en realidad estaba pagando por su tumba. Otra madre, Mary Ann Poole, relató su encuentro con Amelia Sachs. Describió su eficiencia fría, la rapidez con la que se llevó a su bebé, prometiendo enviar noticias que nunca llegaron. No había calidez en ella, testificó Mary Ann. Era como entregar a mi hija a una máquina. Cuando le pregunté si podía besarla por última vez, me dijo que no había tiempo para sentimentalismos. Cada testimonio era un nuevo clavo en el ataúd de la defensa. Las historias pintaban un cuadro devastador de explotación calculada. Annie era la cara amable, la que vendía el sueño con palabras dulces y promesas de un futuro brillante para los niños. Amelia era la ejecutora silenciosa, la que se encargaba de la logística sombría. Mientras las madres lloraban en el estrado, las cámaras invisibles de la sala se giraban hacia el banquillo de los acusados. Annie Walters a veces negaba con la cabeza, una actuación de incredulidad para el jurado. Amelia Sachs, sin embargo, permanecía inmóvil, su rostro una máscara de piedra. No mostraba ni una pizca de remordimiento, ni una sombra de empatía. Su indiferencia era tan violenta como los crímenes de los que se la acusaba. Un vacío moral que absorbía toda la emoción de la sala, dejando solo un frío glacial. Más allá de los hechos presentados en el tribunal, se encuentra una pregunta más profunda y perturbadora. ¿Por qué? ¿Qué impulsa a dos mujeres a cometer actos de una crueldad tan sistemática y desapasionada? Para comprender el caso de Finchley, debemos aventurarnos en el oscuro territorio de la psicología criminal. No se trataba simplemente de codicia. Aunque el dinero era el catalizador, la escala y el método sugieren una patología mucho más compleja. Expertos en psicología criminal moderna, al analizar los registros del caso, señalan una clásica díada psicopática. Annie Walters representaba la fachada, el encanto superficial característico de muchos psicópatas. Era manipuladora, capaz de imitar emociones para ganarse la confianza de sus víctimas. Sus promesas y su aparente amabilidad no eran más que herramientas para lograr su objetivo. Su capacidad para mecer una cuna vacía en el momento de su arresto no era un signo de locura, sino de una disociación extrema, un desapego total de la realidad de sus acciones. Amelia Sachs, por otro lado, parece encajar en el perfil de una psicópata secundaria, o factor 2. Era la pragmática, la ejecutora. Su frialdad, su falta de reacción emocional y su enfoque metódico en la tarea apuntan a una ausencia total de empatía. Para Amelia, los bebés no eran seres humanos. Eran problemas logísticos que debían ser eliminados de la manera más eficiente posible. La relación entre ambas era simbiótica y letal. Annie necesitaba la eficiencia despiadada de Amelia para llevar a cabo el trabajo sucio, mientras que Amelia, posiblemente menos dotada socialmente, necesitaba el carisma de Annie para atraer a las víctimas. Juntas,
formaron una entidad única y monstruosa, reforzándose mutuamente en su depravación. Anulaban cualquier atisbo de conciencia que pudiera haber existido individualmente. No había un cerebro y un músculo. Había dos mitades de una misma mente depredadora, operando en un vacío moral que ellas mismas habían creado. Un vacío que la sociedad victoriana, con su rígida moralidad y su falta de apoyo a las madres solteras, había permitido que existiera y prosperara. El aire en el Old Bailey era una mezcla sofocante de gas, sudor y expectación. Cada crujido de la madera, cada tos ahogada, resonaba como un trueno en el silencio tenso. Amelia Sachs y Annie Walters, sentadas en el banquillo de los acusados, eran estatuas de cera bajo la luz implacable. Sus rostros, máscaras impasibles que traicionaban el terror que sin duda corroía sus entrañas. La evidencia había sido abrumadora, un torrente de testimonios y pruebas físicas que pintaba un cuadro de crueldad sistemática y fines de lucro depravados. El fiscal, en su alegato final, no había necesitado adornos. Simplemente conectó los puntos. Los anuncios engañosos, el dinero recibido, los bebés desaparecidos, los pequeños cuerpos recuperados del Támesis y del jardín de Finchley. Describió a las mujeres no como cuidadoras, sino como depredadoras de la desesperación, ángeles de la muerte disfrazados de enfermeras. La defensa, por su parte, había luchado una batalla perdida, intentando sembrar la duda, sugiriendo negligencia en lugar de malicia. Pero sus palabras se sentían huecas frente a la montaña de cadáveres infantiles. Finalmente, el jurado se retiró. Las horas de deliberación se arrastraron como una eternidad para los presentes. Cuando regresaron, sus rostros eran sombríos. Sus ojos evitaban el contacto con las acusadas. El secretario del tribunal se levantó. «Miembros del jurado, han llegado a un veredicto». La voz del capataz cortó el silencio. «Sí, lo hemos hecho». Se hizo una pausa que pareció contener todo el peso de las vidas perdidas. Sobre el cargo de asesinato. El mundo contuvo la respiración. Encontramos a la acusada, Amelia Sachs, culpable. Un murmullo recorrió la sala. Y encontramos a la acusada, Annie Walters, culpable. El murmullo se convirtió en un jadeo colectivo. El juez, con una gravedad que helaba la sangre, se cubrió la cabeza con el gorro negro, el símbolo inequívoco de la pena capital. Su voz, firme y desprovista de emoción, sentenció a ambas mujeres a la horca. La justicia, por fin, había dejado caer su martillo. La prisión de Newgate se convirtió en la antesala del infierno para Amelia Sachs y Annie Walters. Los días que siguieron al veredicto se desvanecieron en una monótona rutina de aislamiento y miedo creciente. La apelación, un último y desesperado intento de aferrarse a la vida, fue denegada con una rapidez casi insultante. La maquinaria de la justicia victoriana, una vez puesta en marcha, no se detenía. En sus celdas separadas, las dos mujeres enfrentaron su final de maneras distintas. Se dice que Annie Walters se sumió en un mutismo casi catatónico, una cáscara vacía de la mujer calculadora que había sido. Amelia Sachs, en cambio, pareció encontrar una extraña forma de arrepentimiento, o quizás de autocompasión, escribiendo cartas y hablando con el capellán, aunque nunca ofreció una confesión completa que pudiera dar paz a las familias o revelar la verdadera escala de sus crímenes. La mañana del 23 de febrero de 1899 amaneció fría y gris, un telón de fondo perfecto para la sombría tarea que se avecinaba. El verdugo, James Berry, un profesional consumado en su macabro oficio, supervisó los preparativos. A las 8 en punto, las campanas de la prisión comenzaron a doblar.
Las mujeres fueron conducidas desde sus celdas, flanqueadas por guardias, en la corta y última caminata hacia el patíbulo. El procedimiento fue rápido, eficiente y brutalmente impersonal. Les ataron las manos, les colocaron las capuchas blancas sobre la cabeza, borrando sus identidades para siempre, y ajustaron las sogas alrededor de sus cuellos. Berry accionó la palanca. La trampilla se abrió con un estruendo seco, y los dos cuerpos cayeron, sus vidas extinguidas en un instante por la fractura de sus cuellos. La prensa informó del evento con detalles morbosos, satisfaciendo la curiosidad pública. Pero tras el espectáculo, llegó el olvido. Sus cuerpos no fueron entregados a familiares, sino enterrados en tumbas sin marcar dentro de los muros de la prisión, con cal viva para acelerar su descomposición. Era el último acto de borrado, un intento de la sociedad por sepultar no solo a dos asesinas, sino también el incómodo recuerdo de los niños que habían perecido en silencio. El caso de las granjeras de bebés de Finchley no terminó con el sonido de la trampilla del patíbulo. Su eco resonó mucho más allá de los muros de la prisión de Newgate, sacudiendo los cimientos de la complacencia victoriana. La espantosa revelación de un sistema de asesinato infantil operando a plena vista, en un suburbio respetable de Londres, forzó a la sociedad a mirarse en un espejo muy oscuro. La cobertura mediática, sensacionalista pero implacable, se aseguró de que nadie pudiera ignorar la verdad. Los periódicos no solo relataron los crímenes, sino que también comenzaron a cuestionar las condiciones sociales que los habían hecho posibles. ¿Cómo podía una mujer desesperada, a menudo una madre soltera condenada al ostracismo y la pobreza, no tener otra opción que entregar a su hijo a extraños por unas pocas libras? El escándalo, junto con otros casos notorios de baby farming, se convirtió en un catalizador para la acción legislativa. El clamor público era demasiado fuerte para ser ignorado por los políticos. El resultado directo fue la Ley de Protección de la Vida Infantil de 1897. Esta nueva legislación, aunque imperfecta, fue un paso monumental. Exigía que cualquier persona que cuidara a más de un niño menor de 5 años, a cambio de una remuneración, se registrara ante las autoridades locales. Más importante aún, otorgaba a esas autoridades el poder de realizar inspecciones en los hogares para garantizar el bienestar de los niños. Se establecieron penas más severas para quienes incumplieran la ley. Aunque no erradicó por completo el problema, la ley hizo que el modelo de negocio de gente como Sachs y Walters fuera infinitamente más arriesgado y difícil de ocultar. El legado siniestro de las asesinas de Finchley fue, irónicamente, la creación de las primeras salvaguardas legales significativas para los niños más vulnerables de la nación. Sus crímenes, nacidos de la codicia y la crueldad, obligaron a una sociedad que prefería mirar hacia otro lado a reconocer, finalmente, su deber de proteger a los inocentes. Al final de esta oscura crónica, cuando los nombres de Amelia Sachs y Annie Walters se desvanecen en las páginas de la historia criminal, queda una pregunta inquietante y un silencio profundo. ¿Qué hay de los niños? ¿Qué hay de las docenas, quizás cientos, de vidas diminutas que fueron la moneda de cambio en este comercio de muerte? Sus nombres, en su mayoría, se han perdido para siempre. No eran más que notas en un libro de contabilidad, paquetes entregados en estaciones de tren, pequeños bultos arrojados a las frías aguas del Támesis o enterrados bajo la tierra indiferente de un jardín suburbano. Eran los fantasmas de esta historia, las víctimas sin rostro y sin voz, cuyo sufrimiento fue la base de todo el caso.
Cada uno de ellos fue un mundo de potencial aniquilado antes de poder empezar. Un niño que nunca daría su primer paso. Nunca diría su primera palabra. Nunca sentiría el calor de un abrazo amoroso. Sus muertes no solo son un testimonio de la maldad de dos mujeres, sino también un reflejo de la crueldad de una época. Eran hijos de la vergüenza, nacidos de madres solteras a las que la sociedad victoriana no ofrecía piedad ni apoyo, solo juicio y exclusión. Estas madres, atrapadas en una red de pobreza y estigma social, tomaron una decisión imposible, entregando a sus hijos con la falsa esperanza de que tendrían una vida mejor, sin saber que los estaban sentenciando a muerte. La verdadera tragedia de Finchley no es solo el asesinato, sino el sistema que permitió que floreciera. Un sistema que valoraba más la apariencia de respetabilidad que la vida de un niño ilegítimo. Hoy, no hay lápidas para estas víctimas. No hay monumentos que recuerden sus breves existencias. Solo quedan los ecos en la niebla de la historia. Un recordatorio escalofriante de que los monstruos más aterradores a menudo prosperan en el silencio y la indiferencia de la sociedad, y de que las víctimas más indefensas son aquellas a las que nadie se detiene a llorar.